familias de personas desaparecidas enviaron una carta al gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, donde le señalan, entre algunas otras cosas, que no lo están tomando en cuenta para la elección del nuevo titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Hay que recordar que también aquí en este espacio informativo le dimos cuenta de la renuncia del ingeniero Gustavo Quesada Esparza, actual director interino del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, o por lo menos esta carta de no intención de ser candidato para dirigir forenses aquí en Jalisco. Y justamente de eso vamos a platicar esta noche con Héctor Flores, integrante del colectivo Luz de Esperanza, para saber qué es exactamente lo que están pidiendo los colectivos y, bueno, quiénes son también las personas que el gobierno está proponiendo para la elección del titular o del nuevo titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Héctor, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y saludos. Héctor, pues me parece que es una carta contundente, donde están solicitando a grandes rasgos la suspensión del proceso de selección del nuevo representante, que no se reciba la renuncia de Gustavo Quesada Esparza como actual director interino, que ya le hemos platicado en la entrevista pasada, y que además se ratifique justamente a Gustavo Quesada en este cargo. Pero ¿cuáles son las razones que tienen ustedes para estas peticiones? Pues de entrada, la mayoría de los colectivos optamos por la continuidad del ingeniero. No hubo consenso de la totalidad, pero la mayoría sí queríamos que continuara. Entonces, por esta minoría, igual en el tema de la condición de víctima, pues se alargó este proceso. Es imposible que haya un consenso al 100% entre los colectivos, no solo de familias desaparecidos, en cualquier tema, ¿no? Eso es imposible. Si entre la sociedad no nos podemos poner de acuerdo en temas de suma importancia, también los colectivos pues tenemos diferentes maneras y puntos de vista. Luego se dio este proceso donde participa el comité de participación. El día de ayer nos mandó el subdirector, el licenciado Gallardo, de Derechos Humanos, un correo donde nos solicitaban las preguntas que quisiéramos hacerles a los candidatos y que ellos escogerían las preguntas que se presentarían en estas entrevistas que le hicieran a los perfiles. Eso, de entrada, pues también está terriblemente mal, ¿no? Se debería hacer un listado para que los colectivos, las organizaciones, pudiéramos hacernos todas preguntas a todos los candidatos y que todas estas preguntas se llevaran a cabo. Entonces, antes de esto se da con mucho sospechosismo, ¿no?, la renuncia o la carta del ingeniero Gustavo, cuando un día antes él había manifestado su intención de continuar y manifestó el agradecimiento hacia diferentes organizaciones y familias que le estaban dando el apoyo, ¿no? Entonces, pues por ahí nace la duda de que haya sido una renuncia forzada, con tintes políticos, y bueno, eso nunca, la verdad es que nunca se va a aclarar, ¿no? Solo el ingeniero sabrá la verdad y el por qué cambia tan repentinamente de un día para otro, ¿no? De la voluntad de continuar en el instituto. Entonces son varios temas que se fueron juntando y pues que desgraciadamente explota el día de hoy, pero pues el consenso de los colectivos, de la mayoría, pues es cierta continuidad. Ya si no se pudiera hacer nada, pues yo creo que lo que nos toca a todas las organizaciones es, desgraciadamente, si no tuvimos esta participación o esta apertura en las entrevistas a los perfiles que hizo el comité de participación, pues en su momento analizarlos bien, y el día de la reunión con el gobernador, si no se han revisado por parte de las organizaciones bien a bien todos los perfiles, pues que se aplace, ¿no?, el tema de la votación, porque esta decisión
no solo es importancia para las familias que tenemos una persona desaparecida. La Comisión de Víctimas atiende a todo el universo de víctimas en el estado de Jalisco. El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses hace muchísimo más cosas que solo dedicarse al reconocimiento, ¿no?, de los cuerpos. Entonces, yo creo que son decisiones que no se pueden tomar a la ligera, pero sí es muy legítimo por parte de las organizaciones y de los colectivos, al menos señalar las cosas que no nos están pareciendo, ¿no? Por un lado, vamos avanzando, pero el hecho de que se esté avanzando en ciertos temas o que exista cierta apertura con el gobierno del Estado, no significa que tenemos que estar callados en todo lo demás. Héctor, perdón, ¿hay perfiles por parte del gobierno del Estado que ya estén, digamos, candidateándose para este cargo directivo? No sabemos si sean por parte del gobierno del Estado, ¿no? Hay unos perfiles que desconocemos qué colectivo los haya propuesto. Hay varios perfiles que yo creo que, y lo hemos dicho en diferentes espacios, que son innombrables, que no pudieran estar ahí. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la maestra Francelia y Cotero. No dudamos de su capacidad, pero sus gestiones pasadas fueron pues muy cuestionadas, ¿no? Entonces, yo creo que eso no les da como para levantar la mano y querer tomar las riendas cuando no pudieron tomar, ¿no?, o terminar la maestra Francelia en la comisión de búsqueda, temas internos muy terribles, los empleados y los trabajadores de esta comisión, pues incluso con temas políticos, la maestra, de cerrar espacios a colectivos, a familias, ¿no? Se dedicó más a crear colectivos y a tapar el camino a otros. Una situación terrible que se vivió hasta que se dio su salida, que muchos dicen que la salida fue culpa de los colectivos ya quisiéramos tener ese poder, o al menos haber tenido ese poder en la administración del Alfaro, que fue terrible para las organizaciones civiles. Claro, Pero pues no dudamos de su capacidad, pero bueno. Solamente un minuto, me gustaría preguntarte, luego de que ustedes hicieron pública esta carta y que le entregaron al gobierno del Estado, al gobernador Pablo Lemus Navarro, ¿han tenido alguna respuesta? No hemos tenido ninguna respuesta. No esperamos, ¿no?, que haya una contestación, y si hay alguna contestación, yo creo que va a ser en el sentido echándole la culpa a los colectivos, diciendo que no se pueden poner de acuerdo, pues cuando no es un tema de que un consenso al 100%, eso es imposible en cualquier tema, ¿no? Dentro del gobierno, dentro de las organizaciones, dentro de la sociedad, un consenso al 100%, pues ya lo quisiéramos, ¿no? Entonces es súper complicado, pero pues la sí, mayoría debe prevalecer. Esperemos que esto no se convierta en una razón más del gobierno del Estado para pues echarle la culpa a las organizaciones civiles. Y trabajemos. En todo caso de que la situación se mantenga, pues a los colectivos yo creo que nos toca analizar bien, ¿no? Y el perfil sea el que sea el que vaya a tomar las riendas, pues estar muy críticos y muy pendientes de sus acciones, pero también exigirle al gobierno del Estado que les dé las herramientas necesarias para continuar con sus trabajos y salir de esta crisis. Claro, bueno, pues estaremos muy al pendiente justamente de qué es lo que sucede. Héctor Flores, integrante del colectivo Luz de Esperanza, como siempre, muchísimas gracias por tomando la llamada. No, al contrario, muchas gracias y buenas noches. Dios los bendiga. Buenas noches también.